La erosión. En general se denomina erosión, socavación o degradación a la remoción de partículas del lecho del río, que efectúa el agua con el resultado de la profundización del cauce del río en forma local o general. Al aumentar el caudal del río, también aumenta la velocidad media de la corriente, la fuerza atractiva y la capacidad de transporte, generando erosión. En todo puente se lleva a cabo tres tipos de erosiones. Así tenemos la erosión general o degradación del lecho del río, erosión por contracción u obstrucción debido a los pilares, debido a los estribos, y erosión localizada alrededor de los estribos o pilares. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, la erosión general. La erosión generalizada corresponde simplemente a la degradación natural de todo el cauce del río para el caudal que se presenta. Según Fleeling, la erosión es el proceso natural de destrucción de la superficie del suelo y remoción por acción del agua y el viento. Como consecuencia de la erosión, hay un cambio dependiente en la superficie del cauce, donde en algunos lugares hay remociones de materiales y en otros hay sedimentación. La erosión fluvial es un trabajo continuo que realizan las corrientes de agua sobre la superficie del lecho del río. Socava el cauce, causando el ensanchamiento y profundización. Como verán acá, por ejemplo, está socavando las riberas, está ensanchándose el cauce del río. Verán acá cómo la erosión socava las riberas del río. Eso vendría a ser básicamente la erosión fluvial, que ataca las riberas, los extremos del cauce del río. Por otro lado, en esta otra sección se puede observar la sección excavada por una socavación general. De igual manera, en esta otra, socavación general o por degradación. La importancia del mantenimiento de la coraza natural del fondo del cauce del río. Esto me trae a la memoria una anécdota. Hace muchos años y se ordenó hacer limpieza, digamos, los cauces de los ríos, pero esta limpieza consistió en meter maquinaria y romper la coraza natural que protegía los fondos de cauce de los ríos, y esto hizo de que el río socavó y empeoró a tal punto que derribó obras hidráulicas precisamente construidas en el norte de nuestro país. Erosión por contracción u obstrucción. Como verán acá, un estribo y otro estribo están estrangulando el río, entonces se genera el efecto chorro, ¿no? Es como cuando uno tiene una bolsa de agua con un hueco, mientras no lo presiones gotea, pero si lo presionas genera un chorro. Entonces ese mismo efecto se produce acá, pero la desventaja es de que ese chorro o esa presión de agua va a provocar más socavación, porque el agua va a socavar más debido a la contracción del río. Entonces el estrechamiento del río siempre determinará una disminución en la sección hidráulica del cauce del río, lo que implica un aumento de velocidades, mayores cortantes en el fondo y por lo tanto un incremento en la potencia y turbulencia de la corriente, causando perturbación del flujo con mayor capacidad de arrastre y una mayor capacidad de la corriente, con el resultado de la socavación del cauce del río. Por esta razón, los pilares y estribos se deben diseñar de tal modo que permitan cambios de velocidades con la mínima cantidad de turbulencia, es decir, los pilares deben ser tubulares, es decir, sean hidrodinámicos. Me explico mejor. Cuando reducimos el ancho del cauce del río, el agua aumenta su velocidad y al aumentar busca recuperar su cauce, por lo tanto aumenta su poder de socavación, ¿no? Que en un inicio era esta, ahora su profundidad de socavación es todo esto, ¿no? Debido al estrangulamiento del río. Muchos constructores, muchos consultores que estrangulan el río, y eso es una mala práctica de la ingeniería. Acá, como verán, el puente Tumbes, verán que los pilares son aerodinámicos, ¿no? Son circulares y se presta muy bien para que la corriente de agua pueda pasar, ¿no? Sin ser perturbada en forma hidrodinámica. En este otro también se puede, pero en este es media elipse. Precisamente observes el pilar circular
o elipse del puente Freile en Arequipa, casi sin daños después del terremoto del sur. Obsérvese ahora algo contradictorio. Obsérvese, este es un caso que sucedió en uno de los ríos, Buno. Miren estos señores pilares. Este es un error, es un horror. Más parece un horror. Es algo espantoso de ver que se está estrangulando el cauce, razón por el cual ha venido un río y se lo ha llevado el puente, ¿no? Obsérvese la obstrucción del cauce del río por pilares del puente colapsado. ¿Cómo no va a colapsar con semejante estrangulamiento del río, ¿no? Por otro lado, acá también se puede observar, obsérvese el colapso del puente por estrangulamiento del cauce del río, prácticamente una barrera. Imagínense a todo el cauce ponerle estas alcantarillas, prácticamente se ha disminuido a la mitad, digamos, el cauce del río. Por lo tanto, la corriente de agua ha tenido que socavar y hacer colapsar este puente alcantarilla, ¿no? Y sobre todo por las cimentaciones también muy superficiales. Miren este tipo de alcantarilla, prácticamente está estrangulando el cauce natural del río. Veamos ahora lo que son las socavaciones. Erosión local. Ocurre cuando la socavación se concentra únicamente en los elementos estructurales, llámese pilar o llámese estribo, provocando un cambio brusco en la dirección del flujo, creando vórtices, remolinos y continuidad en la dirección de flujo a alta velocidad, provocando desgaste. Aparte, digamos, de la erosión generalizada, que es el total prácticamente del cauce, la erosión local viene a ser, digamos, la concentración básicamente en el pilar o en los estribos, ¿no? Básicamente esta parte de acá, ¿no? Esta es la profundidad por erosión localizada. ¿Cómo se lleva a cabo esta erosión localizada? Es cuando las líneas de corriente chocan contra el pilar a una alta velocidad, la cual hace que cambie su dirección en sentido hacia abajo, y esta hace que socave, digamos, y el subsuelo de la cimentación del pilar o estribo. Estas líneas con cambio de dirección brusco es la que provocan la socavación o erosión local, ¿no? Por otro lado, la socavación local se produce tanto aguas arriba del pilar como aguas abajo del pilar, ¿no? También la socavación es en este lado también. Más adelante lo vamos a ver. Esto debido a que la erosión aguas abajo se produce a raíz de que el agua, que está en un estado líquido, pasa bordeando a un estado sólido, rígido, y luego pasa a otro líquido, es donde se produce este cambio de rigideces, hace que se produzca remolinos en esta parte, aguas abajo del pilar. Aquí se puede ver, digamos, las líneas de corriente, cómo es que comienzan a erosionar, digamos, el subsuelo. Este es en el caso de un pilar cilíndrico. La erosión local se produce cuando hay un cambio brusco en la dirección del flujo que causa perturbaciones tales como vórtices y remolinos, donde la mezcla agua-sedimento es acelerada o desacelerada en un flujo no uniforme alrededor de pilares y estribos. Precisamente los vórtices vienen a ser todo este forado, todo este hueco que se produce alrededor del pilar, producto de los remolinos que se producen de las aguas debido a ese choque o cambio brusco, digamos, en la dirección de flujo de las líneas de corriente de agua. En esta otra imagen se puede apreciar mejor, digamos, esta erosión local o socavación local. Las causas del desplazamiento de una partícula
es una combinación de suspensión y arrastre. Cualquiera de las dos fuerzas pueden predominar. La socavación se origina por movimientos vorticosos que ocurren a pie de los estribos o pilares de puentes. Lo que causa más daño a una cimentación de puente son los vórtices que originan remolinos que socavan el material alrededor del estribo o pilar, que pueden alcanzar profundidades de hasta 20 metros, como sucedió en un puente en Piura con el fenómeno del Niño. Entonces, ya saben, es precisamente ese choque, ese cambio brusco de las líneas de corriente de agua que hacen de que se produzca, digamos, la socavación del suelo, de la cimentación del pilar o estribo, ¿no? Fíjense acá este agujero de este vórtice que se ha originado, vista en planta y vista en perfil. Aquí se puede observar dos líneas de corriente. La línea de corriente continua es la que provoca un vórtice de herradura en el fondo de la cimentación, mientras que las punteadas van a provocar un vórtice de estela. La diferencia entre las punteadas y las continuas es que las continuas básicamente producen la erosión alrededor del pilar o estribo, mientras que las líneas discontinuas van a producir erosión aguas abajo del pilar. En síntesis, tiene que ver mucho con la ubicación de la erosión. En esta imagen se puede apreciar la socavación tipo herradura, que socava tanto aguas arriba como aguas abajo, mientras que la socavación de tipo estela vorticosa es básicamente abajo, ¿no? Y la erosión, digamos, sesgada es cuando se produce, digamos, ambos casos, ¿no? Generalmente, cuando se diseña un puente, se realiza en función al caudal máximo de avenida, pensando que causará el máximo daño. Eso es lo que se estila. Pero a veces olvidamos otro concepto. Ocurre otra posibilidad. Esto debido a que los ríos de fuertes pendientes tienden a pegarse más hacia sus extremos, vale decir, hacia sus orillas, provocando más socavación en las paredes laterales del río, es decir, en los estribos, a diferencia de los pilares, y a las que no necesariamente tiene que ocurrir la avenida máxima probable. Veamos pues entonces los perfiles teóricos hidrodinámicos que generan menor turbulencia, tanto aguas arriba como aguas abajo. Veamos cuáles son esos perfiles ideales para que el agua pase por un pilar y cause el menos daño posible o la menos erosión o socavación posible. Veamos entonces que aguas hacia arriba podemos obtener varias formas, entre ellas en forma semicircular, en forma semicircular rectangular, en forma elíptica y en forma lenticular, ¿no? Por ejemplo, en la forma elíptica, la relación entre el lado mayor hacia el menor debe ser de 2:1, así como de 3:1. De igual manera, en la lenticular, la relación del lado mayor al menor debe ser de 2:1 o de 3:1. Son los más idóneos desde el punto de vista de comportamiento hidráulico. Los pilares deben diseñarse de tal modo que permitan cambios de dirección en la velocidad con la mínima cantidad de turbulencia y por consiguiente menos pérdida de carga, como en el caso de semicircular y semicircular rectangular. Veamos ahora el caso de aguas abajo. El caso de aguas abajo, si hacemos un zoom en esta parte, la forma de la doble curvatura, fíjense acá, una curvatura, esta parte y esta de acá. Esto significa de que la línea de corriente, cuando es una doble curvatura, no me permite el despegue, digamos, de la vena de agua, cuyos arcos tienen entre 2 a 3.67 veces la anchura. Sería lo idóneo, ¿no? Según la experiencia de Nagler en la Universidad de Iowa. Así como hay esta investigación, también hay la que vemos más abajo, en el cual la forma de la doble curvatura de salida
con la intención de que, digamos, la línea de corriente se despegue con la menos turbulencia posible, cuyos arcos tienen 2 veces el ancho, según la experiencia de Ribot. También es una alternativa ideal, digamos, para la salida de un pilar, ¿no? Lo ideal sería, digamos, combinar los perfiles de ingreso con los perfiles de salida. Para ello, hubo otros investigadores que crearon el tipo gota, ¿no? Esta es una especie de gota en planta que vendría a ser lo más idóneo para, digamos, un pilar, ¿no? Veamos pues en qué consiste. Hacemos un zoom para observarlo mejor. Veamos que en este sentido es el sentido del río y vemos que la nariz que está, digamos, aguas hacia arriba es casi elíptica, mientras que la parte de abajo es en forma, se podría decir, triangular, ¿no? Casi con doble curvatura y dando, digamos, la apariencia de una gota. El perfil ideal es el biconvexo de Joukowski, donde desde el principio a fin la vena de la corriente de agua no se despega del perfil y no causa turbulencias ni pérdida de cargas. Principio de la capa límite. Entonces ese es lo ideal, ¿no? Que la vena de agua en todo momento no se despegue para no causar, digamos, turbulencias. Por eso que habrá visto alguna vez algunos pilares diseñados en represas, en bocatomas, que aproximadamente tienen este perfil, ¿no? Como una forma de evitar la socavación en lo posible. Esto sobre todo con fines académicos, para tener una idea y la tendencia a que cómo deberían ser los pilares.